Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, por acá Camilo Mancilla, hola Alberto, hola Fernanda, hola Catherine, y hola a todas y todos. Ya, muy bien, entonces voy a empezar. Estamos de vuelta con lo que será el último módulo con expositores. Ahora pasaremos a un tema muy interesante, donde Latinoamérica es pionera en dar la discusión y avanzar en ciertos objetivos. Por lo que no podíamos dejar fuera de esta gran manifestación. Para este módulo estaremos con Camilo Mancilla, perteneciente al Movimiento por el Agua y Tierra Modatima. Aquí entre paréntesis iba a participar Rodrigo Mundaca, era el que teníamos anotado y había salido a nuestra afiche, pero debido a inconvenientes de último momento no podrá participar de este espacio. De todas maneras se llama Camilo Mancilla. También contaremos con la presencia de Alberto Acosta, economista y expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, de la cual salió la primera Carta Magna que le entrega derechos a la naturaleza, pero no solo eso, sino que también plantea justicia ambiental y otros temas muy interesantes que esperamos profundizar el día de hoy. Bienvenido, Alberto. Debo decir que agradezco mucho la participación de ambos, que hayan aceptado nuestra invitación. Es un gran honor poder compartir con ustedes en este espacio que hemos preparado. Les comento que contarán con 15 minutos de presentación, en el cual podrán entregar una breve exposición de lo que ha significado la reactivación económica desde la perspectiva ambiental y la instalación de la alternativa al desarrollo de los derechos de la naturaleza, para luego pasar a las preguntas realizadas por nosotros y el público. Iniciamos contigo, Alberto, ¿te parece? Como ustedes quieran. Ya, perfecto, entonces démosle. Tomo el tiempo para no pasarme y si no, tú me haces notar que estoy ya muy largo. Por favor. Sí, ok. Muy buenas noches. Todavía para nosotros es buenas tardes. Les mando un saludo fraterno desde Quito, desde el Ecuador. Y comparto el entusiasmo que me imagino tienen todos ustedes, todas ustedes, en este momento tratando de impulsar un proceso constituyente. La tarea no es fácil. Hay una serie de amenazas, hay una serie de escollos en el camino, pero luego de la gran jornada que se vivió recientemente en ese referéndum en el cual el pueblo chileno aprobó la superación de la constitución de la dictadura y luego de las jornadas que se han vivido, sobre todo desde octubre pasado, naturalmente hay muchas otras antes, creo que hay motivos suficientes para la esperanza y para confiar que se cristalice un verdadero proceso constituyente y no simplemente una suerte de ejercicio constitucional para cambiar de constitución sin afectar realmente algunos elementos que a mi juicio deberían ser superados. Entro en materia. Hablar de reactivación económica en la actualidad es una cuestión que está copando todos los escenarios. Muchas personas, con sobrada razón, aspiran a superar esta pandemia del coronavirus, aspiran a superar todas las restricciones que se derivan de las cuarentenas y están de una u otra manera a la expectativa de volver a la normalidad. Pero sobre todo, los grupos de poder quieren volver a la normalidad. Para muchos de nosotros, volver a la normalidad es una aspiración más que sentida. Personalmente yo, que tengo 5 nietos, no veo a 3 de ellos porque viven en la ciudad de Guayaquil. Tengo 2 en la ciudad de Quito, 3 en la ciudad de Guayaquil, y a los que viven en Guayaquil ya no los veo desde diciembre del año pasado. Entonces quiero alguna normalidad para reencontrarme con la familia, con los íntimos, con los amigos, con las amigas, para poder volver a tener una vida más o menos abierta, sin tantas limitaciones. Pero a mí me preocupa mucho y sobremanera el retorno a la normalidad que plantean los gobernantes, los grupos de poder político y los grupos de poder económico. Porque volver a la normalidad será retornar a la anormalidad causante de tantas dificultades, incluyendo esta pandemia del coronavirus, que es una de las que nos acompaña propia del sistema capitalista.
No nos olvidemos que solo en términos de pandemias sanitarias, el 70% de los virus que están afectando a la humanidad en los últimos 30 años provienen de los mismos orígenes, de la destrucción del hábitat, y eso provoca que las enfermedades salten de los animales a los humanos. Por eso se hablan de virus con un origen zoonótico. En ese sentido, no nos olvidemos también que esta pandemia ya de por sí está ahondando las desigualdades, enormes desigualdades. La pandemia está sirviendo como una gran lupa que nos permite ver con mayor claridad todas las rupturas, todas las fracturas y las costuras a punto de explotar de un sistema que está ocasionando muerte tanto a seres humanos como a seres no humanos. En ese escenario, no nos olvidemos que el coronavirus no es el causante de los problemas económicos, de la recesión, que deviene ahora en depresión, sino que los ha agudizado. Yo creo que en ese contexto y desde esa perspectiva tenemos que plantearnos una pregunta que es clave. ¿Qué hacer? ¿En qué contexto avanzar y cómo resolver los problemas? Una propuesta, la que está en marcha en casi todos nuestros países, yo diría en todos sin excepción, es la búsqueda de la recuperación económica en una lógica de superar este problema, saltar este bache para volver a la carrera alocada del crecimiento económico. Más inversiones extranjeras, más exportaciones, y eso se logrará, estamos escuchando, en distintos ámbitos del mundo empresarial o del mundo gubernamental, forzando los extractivismos. Más flexibilización ambiental, forzando la precarización laboral, más flexibilización en el mundo del trabajo. Todo para ser cada vez más competitivos. Y los países que tienen recursos como los grandes industrializados destinan enormes cantidades de inversiones financieras para reactivar el aparato productivo. El Estado se reintegra en la vida política luego de un largo interregno neoliberal como empresa de reparaciones del sistema. Y a modo de ejemplo, se invierten miles de millones de dólares o de euros en la industria automotriz para volver a reactivar la economía y retomar esa senda que ha quedado interrumpida temporalmente. Ese es el discurso dominante. Esa lógica de recuperar esa normalidad no es más de lo mismo, va a ser más de lo peor. Entonces aquí nosotros tenemos que plantearnos respuestas que vayan más allá de lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Y tendría yo dos aproximaciones gruesas sobre las que quiero apenas esbozar algunas ideas generales. La primera es tratar de hacer lo mismo que antes, pero con algún criterio ambiental, recurriendo a una suerte de crecimiento económico verde, una economía verde, asumiendo algunos de los debates y algunas de las propuestas que provienen de las transformaciones ambientales. El derecho ambiental sería parte de esto, y hay algunos elementos que suenan interesantes y que podrían ser de una u otra manera discutidos, pero lo que me pidieron ustedes, y creo que este es además el motivo de una reflexión mucho más profunda, es comenzar a pensar un mundo, sobre todo el mundo de la economía, desde los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza no son lo mismo que los derechos ambientales. No están en contra, como diría alguna persona en un lapsus de ignorancia o de audacia, que los derechos humanos se subordinan a los derechos de la naturaleza. Y hablo de derechos humanos porque los derechos ambientales son parte de los derechos humanos, los derechos del ambiente son derechos de los humanos, los derechos de la naturaleza son de toda la naturaleza, de humanos y de no humanos. Y este es un punto medular. Esto nos conlleva entonces a la necesidad de comenzar a comprender los alcances de los derechos de la naturaleza. En estricto sentido, habría que dar paso ya para poner en vigencia los derechos de la naturaleza a la desmercantilización de la misma naturaleza. Esta es una de las tareas claves y fundamentales, pero soy consciente que eso no puede darse de la noche a la mañana. Requerimos un proceso de transiciones múltiples en donde se vayan estableciendo algunos criterios generales que nos permitan ir construyendo en el camino una nueva economía e ir enrumbándonos hacia los derechos. Algunos criterios que se han ido acumulando a lo largo de los últimos años que están en línea con una transición que vaya incorporando lo que sería la sustentabilidad débil,
la sustentabilidad fuerte y la sustentabilidad súper fuerte. Hay cosas que se pueden avanzar en el criterio de sustentabilidad débil con medidas tecnocráticas, medidas administrativas, con gerenciamiento. Puede haber ahí algunos mecanismos que pueden ayudar a resolver parcialmente los problemas, pero eso no es suficiente porque sería transitar por la senda de la economía verde que sigue mercantilizando más y más la naturaleza, postergando quizás la explosión de los problemas que tarde o temprano serán una realidad. Entonces hay que abrir la puerta a una sustentabilidad fuerte y a una sustentabilidad súper fuerte. Me concentraría en algunas ideas de reflexión de una sustentabilidad fuerte y súper fuerte, sobre todo cuando se establece que el agua es un derecho humano fundamental. Y recojo algunos de los elementos de la Constitución ecuatoriana. El agua, un derecho humano fundamental. El agua no puede ser privatizada. Se debe establecer una priorización en el uso del agua. Primero, agua para seres humanos. Segundo, agua para la soberanía alimentaria, que es clave y fundamental. Tercero, agua para garantizar el ciclo vital del agua. Y cuarto, agua para actividades productivas. Y claro, ahí habría que establecer algunos límites muy duros, muy rígidos, sustentabilidad súper fuerte para no afectar determinados hábitats, determinados lugares de una enorme importancia por su biodiversidad, por su significación en tantos ámbitos de recarga hídrica y también, por no decirlo de otra manera, porque tienen elementos sagrados en los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué se podría hablar aquí? Que en una propuesta de economía en transición se parta por definir algunos ámbitos donde no puede haber ninguna actividad extractivista. ¿Ya? Por ejemplo, minería, explotación megaminera, no puede haber, en mi criterio, y estoy pensando en Chile, permítanme que haga esa reflexión, en los glaciares. En los glaciares no puede haber actividades mineras, no puede ser destruidos los glaciares. En los humedales, sobre todo en aquellos sitios Ramsar, que son, creo, ya conocidos en Chile y en otras partes del mundo y que están protegidos desde el año 1971 por la UNESCO. No debería haber actividades mineras o actividades extractivistas, depredadoras en lo que son los salares. Tampoco en los ríos. Los ríos hay que proteger porque eso es fundamental para el funcionamiento de la vida misma de seres humanos y de seres no humanos. Y claro, habría que establecer criterios de salvedad total en los parques nacionales, en el continente y los parques marítimos, porque creo que son elementos fundamentales. A partir de eso, entonces, lo que se debe, creo yo, es abrir la puerta hacia otro tipo de economía. Una economía que se vaya liberando paulatinamente del crecimiento económico permanente. El crecimiento económico es una de las razones de esta pandemia y de otras pandemias del capitalismo. Podríamos hablar largo al respecto. El crecimiento económico no ha resuelto los problemas de la pobreza ni de la inequidad. La pobreza se mantiene estable y la inequidad aumenta. El crecimiento económico no nos ha hecho más felices. Hay lo que se conoce en la teoría económica, el paradigma de Sterling, cuando se puede ver como en todos los países industrializados hay un crecimiento económico per cápita permanente en los últimos 60, 70 años, con ciertas variaciones, pero el índice de felicidad se mantiene estable. Y adicionalmente, el crecimiento económico permanente es la causa de la destrucción del planeta. Bien decía un economista inglés, que voy a mencionar este rato, asesor de gobernantes norteamericanos, el economista Kenneth Boulding, que es propio de locos o de economistas creer que puede haber un crecimiento económico permanente en un mundo con límites biofísicos. No puede haber. Tenemos que comenzar a entender, y eso lo decía un chileno que falleció hace un par de años, al cual yo le admiré mucho, con el cual tuve alguna amistad, Manfred Max Neff. Si vamos a crecer, hagámosle bien y no mal. Y eso dependerá de la historia social y de la historia ambiental de cada uno de los procesos. Pero personalmente creo ya que hay que comenzar a desengancharnos de la religión del crecimiento económico permanente. La desmercantilización de la naturaleza en clave con los derechos de la naturaleza es otro paso fuerte. Empecemos con el agua. El agua es vida, el agua no puede ser negocio, el agua no puede ser objeto de relaciones mercantiles
atadas a la especulación, como sucede lamentablemente en Chile. Habrá que ir pensando la descentralización y desconcentración de los aparatos productivos, fortaleciendo respuestas cooperativas, respuestas asociativas, respuestas comunitarias, fortalecer lo local, y ahí hay mucho para trabajar, y en línea con algunas ideas, fuerza, recuperando derechos de la naturaleza y experiencias de la pandemia. Creería yo que un punto clave y fundamental es verle a la salud como un derecho y no como una mercancía o un privilegio. Pero otro tipo de salud, no solo salud curativa, salud preventiva y un diálogo de saberes con los pueblos originarios para apropiarnos de esos conocimientos tan valiosos que pueden permitirnos construir un sistema de salud vigoroso. Un segundo punto clave, la soberanía alimentaria, vista desde el lado del consumo y desde el lado de la producción. No se trata solo de producir divisas, o sea, vender en el exterior. Hay que producir alimentos para los seres humanos. Un pueblo bien alimentado es un pueblo sano. Entonces, soberanía alimentaria me parece que es una cuestión clave y que creo que hay que recuperarla. Un tercer asunto es el pensar en todo lo que significa un ingreso mínimo para la población, una renta básica universal sin condiciones y verle a la vivienda como un derecho. Todo esto en el marco de del principio del paradigma de los cuidados. Ahí hay mucho que hacer, hay mucho que recuperar. La economía feminista tiene mucho que aportar en este ámbito. Y claro, un principio adicional es el del reparto y la redistribución de la riqueza. No es que aquí hay que mantener intocada la naturaleza e intocadas las estructuras sociales de inequidad y de injusticia, no, para nada. Justicia ecológica solo será posible si hay justicia social, y justicia social demanda justicia ecológica. Las dos van de la mano, humanos y derechos de la naturaleza. Luego hay que abrir la puerta a otras formas de entender la relación social, económica y política. Ahí hay criterios como surgen del buen vivir o del vivir bien de los pueblos y nacionalidades indígenas en toda nuestra América, y eso creo que está en clave con relaciones de solidaridad, de empatía, de reciprocidad, de respeto, y ese es el punto de partida para ir construyendo otro tipo de comunidades. Hagamos un ejercicio de memoria de estos meses que estamos viviendo, hagamos un ejercicio para recuperar todo lo que hemos vivido en clave de construir algo diferente, de valorar el hecho de poder de darle la mano, el abrazo, un beso a un amigo, a una amiga, para poder vivir como seres humanos en armonía con la naturaleza. Creo que son algunas de las ideas que podría aportar y espero las preguntas para poder seguir profundizando. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. ¿Seguimos con Camilo? Ok, bueno. Primero me presento, mi nombre es Camilo Mancilla, yo soy geógrafo, soy parte también de la Mesa Nacional de Modatima, que es el movimiento de defensa del agua, la tierra y protección del medio ambiente. Y también excuso a mi querido compañero, hermano, vocero de Modatima, Rodrigo Mundaca, que lamentablemente no pudo estar hoy día, y ahí quiero dar también un primer pie para poder posicionarme como buen geógrafo y tener puntos cardinales, puntos de referencia hacia donde yo me posiciono y me paro para poder hablar desde un territorio. Como movimiento social no somos ni ONG, no somos fundación, no somos partido político, somos gente que se está moviendo y sin tener ningún anticuerpo con las orgánicas que acabo de nombrar. Pero somos gente la cual estamos viendo por convicciones, irrigación de sangre y pulso. O sea, ¿eso qué significa? Significa que además de nuestra vida cotidiana, además de esta militancia que significa muchas veces investigación, trabajo, terrenos, generación de redes, muchas reuniones, significa un trabajo más a fin de cuentas, más allá también de todo lo que es el desarrollo de investigación, muchas veces, y la vida personal. Y bueno, y en este momento, ¿cómo no? El fin de semana ganamos las primarias de la gobernación regional, Rodrigo Mundaca ganó las primarias de la gobernación regional en la región de Valparaíso, y también esa vida política ha hecho que muchas veces la agenda que tenemos sea de repente inhumana. Entonces, por eso aprovecho de disculpar a Rodrigo y dar esas explicaciones que a veces no nos da, aunque queramos estar en muchos lugares. Y para poder más o menos iniciar conversando, me gustaría como partir hablando más o menos de por qué tal vez la importancia de los derechos de la naturaleza,
hoy en día en una América Latina en la cual, o tal vez en un Chile, en el cual tiene dos procesos los cuales se están generando paralelamente, o dos grandes procesos que están generando paralelamente. Uno, la elaboración de un nuevo marco normativo, o sea, estamos diciendo de una nueva constitución, que también es, es la piedra angular que permite la bajada después a todas las respectivas leyes que van a ser los marcos normativos y los marcos jurídicos para los territorios, pero también estos procesos de reactivación económica o todos estos procesos los cuales están hoy día intensificando las luchas de clases en los territorios y luchas de clases con todas las interseccionalidades que podamos ir agregando. Y en ese sentido me refiero a cómo hoy día también se va a tomar la reactivación económica. Y para poder hablar de eso y como la importancia, me parece que hoy en día poder hablar de los derechos de la naturaleza nos permite de partida poder hacer una duda o poder entrar a discutir un poco sobre cómo ha sido este modelo, este modelo colonial, porque es el modelo desde el inicio de la colonización en América Latina, que es el modelo productivo extractivista, y que hoy en día muchos de los países los cuales han logrado avanzar también dentro de nuevos marcos normativos o dando una vuelta en 180 grados a un péndulo político, a un proyecto político, muchas veces no han sido capaces de poder superar los conflictos de los quiebres, de las formas de producción y reproducción de la vida, de las comunidades, individuos, individuas, sujetos, sujetas, etcétera, y la relación que tienen hoy día con los territorios. Por eso tal vez hoy en día Eduardo Gudina hace esa crítica señalando muchas veces cómo hoy en día hay procesos neoextractivistas también localizados dentro de nuestros territorios. Entonces, por ese lado, yo creo que hay una primera importancia de los derechos de la naturaleza, ligado a cómo hoy en día podemos decir que podemos posicionar, pero dándole significado siempre, llenando de significado ciertos conceptos, pero podemos hoy en día limitar los procesos de la acumulación por disposición. Y cuando hablo por acumulación por disposición, después voy a ejemplificar todo con el agua en Chile, que me reía un poquito recién, me sonreía un poco recién, porque lo que señalaba recién Alberto es completamente al revés en Chile. Entonces, tal vez vamos a necesitar volver a conversar y algunos cuantos apoyos para poder tener ciertas nociones del proceso constituyente que estamos disputando, pero cuando estamos hablando acá de acumulación por disposición, también estamos hablando de una cosa que es bastante interesante, que si bien el agua en Chile viene a ser privatizada en 1980 con la Constitución Política y en 1981 con el Código de Aguas que permite operativizar un mercado implícito de agua, no significa que antes el agua haya sido pública, tal vez pudo haber sido estatal, pero pública no lo era. Más aún principalmente porque siempre, desde los tiempos coloniales en Chile, el agua tenía una función la cual tiene que ver con una función económica. No tiene que ver con los usos que se puedan dar, que sean usos recreativos, ocio, culturales, ligados principalmente a la idiosincrasia o a las formas, como señala recién, de la producción y reproducción de las formas de vida. Entonces, por una primera parte, yo creo que podemos entender ese proceso de acumulación por disposición de cómo se vuelven a abrir mercados, cómo se pueden despojar de ciertos elementos comunes, bienes comunes, para generar nuevos mercados y muchas veces hacer un gallito, una contrafuerza a distintos poderes conservadores, como también acá en Chile fueron los procesos de la reforma agraria, que había un proyecto de reforma agraria que venía desde la izquierda latinoamericana, pero también había una reforma agraria la cual venía desde el consenso de Washington en Estados Unidos. Entonces empezamos a encontrar cómo estos elementos se empiezan a conflictuar y aparecen estas ideas, estas nuevas formas de despojarnos, y despojar no solamente en ese sentido como voy a ejemplificar con el agua, sino como también financiarizar el despojo hacia otros elementos de nuestras vidas. Por otra parte, me parece que cuando estamos hablando de estos elementos, de la importancia de los derechos de la naturaleza, como una crítica o como limitantes a la acumulación por disposición, también nos puede servir como una perspectiva para dos cosas en específico. Uno, como el reparador de los metabolismos sociales que está teniendo las comunidades en los territorios. Con eso puedo, por ejemplo, señalar un ejemplo muy rápido. Mi querida amiga Verónica Vilches, presidenta de un agua potable rural en la provincia de Petorca, en San José de Cabildo, tenía animales, los cuales eran herencia familiar de familias crianceras de animales, que en falta a falta del bien común agua, o como se puede considerar para otras personas, un recurso hídrico, los animales empezaron a morir de inanición, y hoy en día, cuando ella ya no puede seguir produciendo
produciendo o extrayendo bienes y servicios en base a esos animales o en su relación con esos animales, tiene que entrar también en una lógica en la cual viene a ser de un trabajo asalariado, de un tipo de salud, la cual viene a ser dentro de un sistema el cual fue privatizado en Chile, también en la década de los 80, tiene que ingresar a comprar los bienes y servicios dentro de supermercados o dentro de distintas administradoras de salud, de AFP, etcétera, o como también tienen que empezar a generar y dejar de lado muchas de las prácticas que estaban desarrollando en sus territorios por ejemplo, ser recolectoras de agua. Un elemento que en Latinoamérica son 8 de cada 10 mujeres son recolectoras de agua. O sea, cuando estamos diciendo que son recolectoras de agua, no estamos diciendo solamente que se hagan cargo de la higiene o la sanidad de un hogar, sino que estamos diciendo que dentro de sus principales funciones del día está recolectar agua. En este caso en específico de Verónica Vilches, la presidenta de esta Agua Potable Rural, Gestión Comunitaria del Agua, ese es como el marco para poder entenderlo. Las fuentes de agua se encuentran a más de 7 kilómetros, que tienen que transportarlo por cañerías de forma intermitente con el transporte de una gran cantidad de sedimentos. Entonces me parece que cuando podemos hablar de los derechos de naturaleza y poner una limitancia a la acumulación por disposición, también estamos hablando de cómo podemos pensar de ahora en hacia el futuro, que los siguientes marcos normativos que estemos pensando, las formas de pensar, las proyecciones territoriales. En geografía se suele hablar de que, o en geografía política se suele hablar muchas veces de que los proyectos territoriales, los proyectos de ley, las normativas suelen pensar el territorio como una hoja en blanco plana, pero lamentablemente, o no sé lamentablemente, todo lo contrario, favorablemente el territorio tiene grandes diversidades partiendo por su gran topografía que tiene. Yo, por ejemplo, soy de la región de Magallanes, como señalaba hace un ratito, y nací y crecí viendo un estrecho de Magallanes creciendo junto al frío, a distintos tipos de nieve o distintos tipos de blancos. Así también como aquí en la región metropolitana, la gente crece conociendo o viendo la cordillera o distintos puntos de referencia en los cuales permiten ser esas relaciones culturales, sociedad y naturaleza que están tan amalgadas, ¿no? que son hoy día una amalgama. Entonces, en ese sentido, creo que encontramos como también ese elemento, cómo podemos hoy en día parar estos quiebres de metabolismos sociales, de esta forma de producir la vida. Y en tercer lugar, como hoy en día, no, dije ahí solamente las dos perspectivas, eso no era. Y por otro lado, entonces podemos ver entonces hoy día cómo podemos pensar esta nueva constitución, este nuevo marco normativo, pero como también tenemos el mal ejemplo desde 1980 adelante con la constitución política elaborada en dictadura, que en su artículo 19, numeral 24, inciso final, genera que los derechos de aprovechamiento de agua, que han sido entregados en Chile desde los tiempos de la colonia, con los derechos de merced de agua, sean privatizados y sean generados como un producto financiero el cual puede ser transado en el mercado. Solamente señalar, por ejemplo, que en 4 años, entre el 2005 y el 2008, las transacciones de agua en Chile equivalieron a 4,8 billones de dólares. Pues estamos diciendo que es un gran mercado financiero hoy en día. Y este marco normativo del agua en Chile permitió más o menos lo siguiente. Permitió que convierte el agua en una propiedad privada. Segundo, la entrega de una forma gratuita y permanente a privados, separa la propiedad del agua de la propiedad de la tierra, no define usos prioritarios, ahí estamos completamente al contrario de lo que pasa, o lo que nos señalaba recién Alberto, de lo que sucede en Ecuador, y no permite la participación en las tomas de decisiones de cómo se va a gestionar el agua a quienes no sean propietarios de derecho a aprovechamiento de agua, esto porque es propiedad privada. Y para peor, pondera la capacidad de decisión, los votos, por la cantidad de caudal que se tenga, o sea, por la cantidad de capital financiero que pueda ostentar esa agrícola, ese individuo, ese capital internacional. Entonces, en ese sentido, encontramos también cómo hoy en día estos elementos han despojado a las comunidades de tanto agua por un lado, pero también de sus territorios, y han obligado a irse introduciendo dentro de los procesos de los circuitos de acumulación del capital. Y cuando digo dentro de esos circuitos de acumulación del capital, no me refiero solamente al agua, sino, por ejemplo, hoy en día lo que pueden ser los fondos de pensiones. Las AFP en Chile todos los meses hacen una inversión de los fondos de pensiones de las trabajadoras y trabajadores y suelen invertir aproximadamente mensualmente, solamente en industria extractiva, unos 18.000 millones de dólares. O sea, estamos diciendo que hoy en día no solamente nos han despojado de la propiedad de nuestros bienes comunes naturales o recursos naturales, y depende de cómo quien nos quiera trabajar, sino que también hoy en día nos han puesto nosotros a financiar los procesos de
los procesos de destrucción y acumulación por disposición en nuestros mismos territorios. Y en ese sentido, a mí me parece de que una nueva constitución, un nuevo marco normativo debe tener en consideración que no vamos a tener este territorio, esta proyección de un territorio plano, blanco, vacío, sino que tenemos una relación constante con las formas de pensar, producir y reproducir la naturaleza, pero también en las formas en las cuales estamos generando las conexiones para los cambios políticos necesarios en nuestras formas culturales de desarrollarnos, esas relaciones sociedad-naturaleza que generan la cultura. Y respecto a lo que viene a ser específicamente a la otra línea paralela de los procesos que estamos viendo en este momento, a la reactivación económica, en Chile, cuando está hablando de reactivación económica, muchas veces yo digo que es un poco como hipócrita estar hablando de aquello, siendo que ha sido un año en el cual, por ejemplo, los proyectos ingresados al Servicio de Salud Ambiental, o sea, todos los proyectos extractivos que han sido ingresados al Servicio de Impacto Ambiental, corresponden aproximadamente a 2,5 veces del promedio de los 5 años anteriores, y por fondos de inversión, los cuales corresponden más o menos a 7 veces el promedio de años anteriores. Entonces, realmente, ¿se ha bajado realmente la cantidad de producción? Más aún cuando estuvimos todos y todas encerrados en nuestras casas durante varios meses, pero las empresas esenciales en Chile no pararon de funcionar. Eso significó dos cosas, los dos territorios en los cuales yo me encuentro conectado. En la región metropolitana significa, yo estuve analizando las bases de datos, aproximadamente 2.400.000 personas tenían permisos para ir a trabajar a sus servicios o empresas esenciales. O sea, estamos diciendo que seguramente esas no pararon o estuvieron trabajando de forma telemática. Lo único que estuvimos encerrados eran los que teníamos trabajo precario, trabajo informales y las comunidades pobres del país. Por otro lado, en la región de Magallanes, por ejemplo, ha significado, la región de Magallanes, para que Alberto entienda, es la región más al sur de Chile, la zona austral. En la región de Magallanes, con la gran producción salmonera, la segunda producción más grande del país, de un país que es el segundo productor más grande de salmones del mundo, las empresas esenciales tampoco no han parado. Y los grandes rebrotes que han aparecido de coronavirus suelen corresponder a salmoneras o a estas empresas de enfaenamiento de animales donde le sacan las vísceras. Y considerar que el 16% o más, porque hay mucho trabajador informal, de los trabajadores y trabajadoras de estas empresas ni siquiera corresponden a la región. Entonces estamos hablando de que también hay una gran cantidad de movilidad en empresas esenciales hoy en día. Entonces cuando hablamos de reactivación económica, de partida me suele pensar que, digo, acá no ha habido una paralización económica tampoco. Ha habido sí una pobreza que se ha acentuado, eso sí es cierto, pero eso se ve en el pueblo, eso se ve en la población, se ve en las comunidades, se ve en los territorios, no se ve en las hectáreas de palta que se encuentran hoy en los cerros. Y por otra parte, bueno, tenemos un proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso, que es de reactivación económica, y que partió con un acuerdo entre el gobierno y 3 partidos de la ex concertación o concertación, porque realmente no sé qué tan ex es y siempre han seguido tan abrazados. Y este permite ciertos elementos los cuales tenemos que tener muy claros. Permite, uno, que las empresas grandes extractivistas puedan empezar a operar con un año de postergación de los permisos administrativos, una flexibilización en los permisos ambientales para las mismas empresas, y por otro lado, una inversión, la cual viene a ser por parte del Estado en infraestructura hídrica. Eso en Chile, ¿qué ha significado en la práctica la infraestructura hídrica sin una política en la cual pueda generar un análisis tal vez más interseccional? Ha significado que se han entregado los grandes capitales de la ley de riego, por ejemplo, la ley de 18.450, a grandes capitales privados, generando acentuamientos en el desarrollo de la sequía, por ejemplo, en la misma provincia de Petorca, donde nace Modatima. Miren, solamente en la década de los 90, en la provincia de Petorca, cuando se instala la agroindustria de palta, se entrega el 62% de las bonificaciones de riego. El 62% de lo histórico de las bonificaciones de riego. El mismo año, en el año 97, aparece el primer elemento, la primera herramienta estatal, la cual señala que existe, aparece la primera herramienta estatal, la cual señala de que existe una crisis hídrica en la zona, que es el área de restricción de agua subterránea. Lamentablemente, cuando se genera esta área de restricción de agua subterránea, se debiese también generar una comunidad de agua subterránea, por falta de voluntad política y por la precarización de la gobernanza de los territorios hoy en día. Esas comunidades de agua subterránea fueron generadas 20 años después, en el año 2018. Entonces estamos diciendo que hoy en día existe un proceso fuerte también de acentuación de lo que es el extractivismo a través de estas políticas de reactivación económica. Por último, solamente señalar
de que hoy en día también tenemos que tener mucho ojo con los actores que se están posicionando dentro de esta misma constitución, porque podemos entender hoy en día seguramente de que con toda esta parandulización, que puedan aparecer muchos eslóganes, pero las convicciones políticas o el desarrollo de un proyecto territorial que esté sustentado por todas y todos nosotros es distinto. Por eso último, me parece que, basándome desde la misma política hídrica, pero señalando la política ambiental y territorial, necesitamos principalmente tres cosas. Uno, discutir la propiedad de los bienes comunes naturales. Segundo, discutir el uso de esos bienes comunes naturales, o sea, pensar en la planificación territorial. Y tercero, pensar en las herramientas de participación, pero participación real, con herramientas las cuales sean vinculantes a las comunidades y territorios, y no las cuales se suelen ocupar hoy en día en Chile, que son meramente consultivas. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Fue intensa tu presentación. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas en las cuales estuvimos trabajando nosotros, para después pasar a las preguntas que puedan tener el público, para que vayan dejando sus preguntas en el chat. La primera pregunta dice así. Chile trabajará por una nueva constitución, en la cual se desea que participen las personas entendidas de diversos temas y que estén a favor de preservar los bienes naturales y la salud de los ciudadanos, así como entre otras cosas, desde la expertise que ambos tienen. ¿Cómo debemos abordar los derechos a la naturaleza en este proceso? ¿Debemos priorizar algunos bienes naturales, como el agua o los bosques nativos, por ejemplo, o verlo como un bien natural común? No sé si Camilo quiere empezar. ¿Sí? Sí, ok. ¿Verdad? Ya. Y después seguimos con mira, Alberto, que tiene más experiencia en el tema. A mí me parece que hoy en día, si bien hay discusiones las cuales son explícitas dentro de la Constitución, en este caso el agua, o sea, que aparezca la propiedad privada del agua en la Constitución de 1980 es un elemento que hoy día no hace tener que discutirla sí o sí. Hay que constituirla como algo, hay que consagrarla como algo, porque una Constitución no se escribe en negativo, se escribe en positivo. Hay que constituirla como algo. Y a eso a nosotros nos parece que tiene que ser el derecho humano al agua y saneamiento. Hace poco estuvimos con Leo Heller, el ex relator del derecho humano al agua y saneamiento, que dejó su mandato después de 4 años, ahora en el mes de noviembre, y él nos señalaba que si teníamos la oportunidad de lograr esto dentro de la Constitución, entregábamos al Poder Judicial, entregábamos al Juzgado de Chile la posibilidad de una herramienta de poder deliberar deliberar en posesión a las comunidades despojadas de agua, y no al revés, como se hace hoy en día a los grandes dueños del agua. Pero a mí me parece también que hay una cosa bien interesante, y tal vez Alberto también la tocó en un momento cuando empezó a hablar de definiciones de sustentabilidad, por ejemplo. Y que ahí, por ejemplo, Enrique Leff tiene un libro sobre discursos sustentables que es bastante interesante también. Hoy en día tenemos que discutir qué es lo que queremos sustentar, qué es lo que queremos constituir. Y si solamente estamos pensando en que producir de forma ambientalmente amigable va a solucionar los problemas de quiebres de los metabolismos sociales, o sea, los quiebres de la forma de producir y reproducir la vida, yo creo que estamos ahí más o menos equivocados. Hace un rato señalé el ejemplo, por ejemplo, señalé cómo las mujeres en la provincia de Petorca hoy en día tienen que recorrer gran cantidad de kilómetros para conseguir agua. O, por ejemplo, cómo en las escuelas de la provincia de Petorca, hoy en día hay muchas de las cuales tienen 2 horas de agua al día. Y eso significa que muchas de las niñas hoy en día que están en la edad puberta, con los cambios biológicos completamente normales, cotidianos de la vida y desarrollo de una persona, no tienen las condiciones higiénicas hoy en día en sus escuelas para poder satisfacer las condiciones de sanidad. O por otro lado, como hoy en día las mismas comunidades indígenas en Chile tienen grandes conflictos porque como el agua está considerada como una función solamente económica, se les suelen pasar patentes de no uso por la no utilización de agua. O como, por ejemplo, años atrás, dentro de esta misma lógica de pensar de que el agua se puede conectar con distintas luchas, podemos pensar, por ejemplo, cómo la municipalidad de Pucón, preocupada por la especulación del agua, pero también del desarrollo de otros servicios que pudiesen entregar la naturaleza, se apropió de gran cantidad de caudales de agua solamente para que escurrieran por los ríos, pero como no tenían función económica, como no lo estaban utilizando, también le cobraron patentes de no uso. Y eso significaron multas millonarias para esa municipalidad. Entonces yo creo que hoy en día, cuando estamos pensando en el agua, hay que también pensar que no es solamente una prioridad, un derecho no dice estar por sobre otro, sino que debiésemos hoy en día empezar a articularnos a distintas luchas. Eso. Empezaría yo retomando lo que acaba de señalar Camilo, con perdón. A ver,
Sí, sí, Camilo. Empezaría yo, Sí. empezaría retomando lo que acaba de señalar Camilo, cuando dice que hay que relacionar, hay que integrar varias luchas. Eso es fundamental. No pueden haber luchas estanco. Una gente que lucha los derechos de las mujeres por un lado, los derechos laborales, otro a los derechos estudiantiles. No, no. Hay que tratar de integrar todas las luchas y hay que buscar, ese es mi criterio, mi recomendación para el proceso chileno, hay que buscar algunas banderas que puedan aglutinar la mayor cantidad posible de fuerzas. Una de esas banderas, para mí fundamental, es el agua. El agua es vida, el agua no puede ser un negocio y alrededor de eso hay que ver la manera de impulsar la discusión. Y diría yo dos cosas para puntualizar nuevamente algo que me parece importante. Lo primero, un proceso constituyente no es una tarea solo de especialistas, no solo de iluminados. En la medida que la sociedad entera participa, se puede avanzar en los grandes cambios. Y hay que tener en cuenta algo que me parece que es fundamental. Estos procesos son procesos que arrancan de tiempo atrás. En Chile ya están en un proceso constituyente desde hace algún tiempo atrás. Va a empezar la Asamblea Nacional y ojalá logren desentrabar esa ley 21-200 que le transforma simplemente en una suerte de asamblea constitucional con una serie de trabas y de límites. No, el proceso constituyente tiene que estar sobre el poder constituido, si no, no hay proceso constituyente. Y habrá que entonces seguir luchando para conseguir la mayor cantidad de avances, incluso en esas difíciles condiciones. Y así como hay un proceso preconstituyente, un proceso constituyente propiamente dicho, viene el proceso postconstituyente. No hay cómo bajar la guardia. En Ecuador, gran cantidad de los logros que tenemos en la Constitución no pasan de ser logros en el papel, vamos a ser muy francos. Se prohíbe en el artículo 318 toda forma de privatización del agua, pero eso no le interesó al gobierno que impulsó la Asamblea Constituyente, que nos dio esta Constitución, que la estoy defendiendo, que es el gobierno de Rafael Correa, porque él terminó siendo un gobernante extractivista, un gobernante que pactó con los grandes propietarios del agua y no se pudo cristalizar todos los avances que estaban establecidos. Entonces es fundamental tener en cuenta que luego hay que seguir luchando para cristalizar lo que se ha conseguido y forzar nuevos mecanismos que vayan asegurando otros triunfos en términos de ampliación de derechos, porque una asamblea constituyente tiene que estar en clave de emancipación, de ampliación de derechos. El derecho a tener derecho al agua, por ejemplo, derecho a la alimentación, derecho a la salud. Esos son los temas que hay que discutir. Y hay que verle a la Constitución no como una panacea, porque la Constitución por sí sola no resuelve nada. Si la Constitución no tiene el alma del pueblo y la fuerza del pueblo para hacerla realidad, no se avanza. Hemos aprendido nosotros eso en Ecuador, lamentablemente. Yo diría que en ese contexto, entonces, la Constitución tiene que ser pensada no solo para establecer una suerte de mecanismos que garanticen el funcionamiento de la sociedad actual, sino pensada como un proyecto de vida en común. ¿Qué sociedad se quiere construir? Y hay que caminar en esa dirección, no solo mientras se está escribiendo la nueva Constitución, sino cuando se está aterrizando la nueva Constitución. Y como les recomendaba, en clave de derechos humanos, que no será posible hacerlo realidad de la noche a la mañana, habría que establecer ciertos criterios básicos donde no puede haber extractivismos. Ya les dije, en los ríos, en las fuentes de agua, zonas de recarga hídrica, en los glaciares, en los humedales, en los salares. Habrá que garantizar los parques nacionales, los parques marítimos. Todo eso tiene que estar en línea con un diálogo con los pueblos originarios para que se respeten también esos lugares sagrados y que no haya esa aberración, que haya una suerte de multa por no usar el agua, porque el agua está prevista solo en clave productiva. Ese tipo de aberraciones tienen que ser erradicadas. Muchas gracias a ambos. Pasaremos a la siguiente pregunta. Recientemente se ha sabido que Francia pretende crear el delito del ecocidio, con el propósito de castigar los daños al medio ambiente.
¿Ven viable ustedes que este concepto pase a ser considerado a nivel internacional? Y si fuese así, ¿cómo creen ustedes que debiese actuar frente a las empresas internacionales que hoy en día destruyen gran parte del ecosistema, pero en países que son vulnerables o bien no poseen políticas públicas de protección ambiental? ¿Quiere empezar usted, Alberto, y después seguimos con Camilo? Empiezo. Sí, ese es un Ya. tema muy interesante. Son de esas señales que se van acumulando en el mundo y que nos permiten tener esperanza, porque sin lugar a dudas, más allá de la lucha desde las comunidades, desde los territorios, desde lo local, desde lo nacional, requerimos respuestas internacionales. El hecho que nosotros hayamos impulsado una constitución de Ecuador, que es la única hasta ahora que tiene los derechos de la naturaleza, abrió la puerta a un debate que ya existía desde antes, porque luego de aprobada la constitución ecuatoriana en el año 2008, comenzamos a recibir mensajes que nos decían, esto está fantástico lo de los derechos de la naturaleza, pero esto tiene, por ejemplo, orígenes en la literatura, esto tiene, por ejemplo, orígenes en los juzgados, en distintas partes del mundo. Hay tratadistas, hay pensadores, hay filósofos que estaban en esa línea antes. Nosotros no conocíamos mucho de eso. En realidad, nosotros recogimos todo esto de los derechos de la naturaleza desde el mundo indígena. La Pachamama, la Madre Tierra, para los indígenas no es una metáfora, es una realidad. Y entonces la madre no necesitaría nunca derechos, pero en un proceso jurídico de mestizaje muy interesante se avanzó hacia los derechos de la naturaleza. Y esos derechos de la naturaleza están siendo discutidos. Anoto para que tengamos claridad. En Bolivia no está la naturaleza como sujeto de derechos en la Constitución. Hay una ley de la Madre Tierra, una ley de la Pachamama, de diciembre del año 2010, donde se recogen los elementos de la Cumbre de la Tierra, que fue una reunión macro gigante convocada por el gobierno boliviano en ese año para discutir lo que sería la Declaración Universal de la Madre Tierra. Pero en Bolivia no se ha avanzado mucho, igual que en el Ecuador tampoco. Sin embargo, este tipo de mensajes, como el que se da en Francia, sancionar y censurar el ecocidio, va en línea con lo que se dijo ya en Bolivia, en Cochabamba, en Tiquipaya, en abril del 2010, de ir constituyendo un tribunal para sancionar los delitos contra la Madre Tierra. Y desde diversas partes del planeta, desde diversos espacios de la sociedad civil, hemos conformado ya desde el año 2014 un Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Este tribunal es un tribunal ético que tiene su fortaleza en eso, no depende de organización alguna, de una fundación, de un partido político, de una empresa, de alguien que... No, en forma de minga contribuimos para hacer realidad este tribunal que ya sesionó en Chile justamente en noviembre, diciembre del año pasado y conocimos esta realidad tan lacerante, tan complicada del agua en Chile, el tema de los salares, el tema de los impactos de la minería, el tema de la explotación de los salmones y todos esos problemas derivados de los extractivismos. Lo interesante aquí es que paulatinamente se comienza a generar una conciencia a nivel mundial. Y eso va a ser lo que nos va a permitir a nosotros tener en poco tiempo, diría yo, una declaración universal de los derechos de la naturaleza, que en línea con los derechos humanos va a permitir avanzar. Ahora bien, podemos quejarnos de que se avanza poco con los derechos ambientales en el ámbito de derechos humanos y muy poco con los derechos de la naturaleza que comienzan a aplicarse en países sin estar constitucionalizados. El mejor ejemplo es Colombia, Nueva Zelanda y otros tantos países en el planeta. No nos olvidemos lo difícil que ha sido cristalizar los derechos humanos y lo difícil que va a ser cristalizar los derechos de la naturaleza. El tema es que estas cuestiones son cada vez más urgentes. Nos apremia la realidad de un mundo en donde no tenemos problemas de cambio climático. Hablemos las cosas claras. Aquí no hay un cambio climático como problema. Cambios climáticos ha habido permanentemente en la larga historia geológica de la Tierra. Aquí estamos viviendo un colapso climático provocado por el antropoceno, pero seamos más precisos, provocado por el capitaloceno. Si no abordamos las cosas buscando las raíces para resolverlas, vamos simplemente a colocar parches. Y para eso no sirve una asamblea constituyente. Oye, está difícil hablar después de Alberto.
muy buena intervención. Y respecto a esto último, antes de entrar a esta normativa de ecocidio en Francia, que realmente no la conozco, pero creo que hay ejemplos los cuales podemos tener en perspectiva siempre, me parece muy bien esto lo que hablas de colapso climático, que finalmente hoy en día habría también un corte, un corte de seccionalidades, interseccionalidades, las cuales podemos encontrar hoy día también a través del cambio climático. Hoy en día las afectaciones del cambio climático no son lo mismo para hombres, mujeres, pero tampoco no son lo mismo para la clase alta y acomodada como para, para las clases proletarias. Como no son lo mismo para hoy en día para las comunidades indígenas en Chile. Hoy en día, por ejemplo, muchos tipos de vegetación, los cuales se ocupaban para construcción en el Wallmapu, en las comunidades mapuches, hoy en día, dado el cambio climático, pero también la deforestación, y la forestación con vegetación introducida, ha permitido la pérdida de materiales o la pérdida de relaciones que existían de hombre-naturaleza, sociedad-naturaleza. Entonces me parece también que es necesario hoy en día también comprender que quienes sufren o quienes tenemos que estar constantemente modificando nuestros modos de comportamiento, modificando nuestras formas de relacionarnos en el territorio, son las comunidades y no son los grandes capitales hoy en día que a través de infraestructura, tecnología y equipamiento son capaces de sopesar y de desterritorializarse. Y respecto a lo que viene a hacer esto sobre como estas herramientas, instrumentos que suelen aparecer, como estaban señalando recién, el ecocidio, me parece que hay que llenarlas de significado, pero también de voluntad, porque hoy en día estamos llenos de herramientas las cuales pudiesen servir para hacer grandes cambios en Chile. O sea, por ejemplo, hoy en día en Chile tenemos el artículo 27 del Código Aguas, el cual señala que cuando una comunidad tenga problemas de abastecimiento de agua, se podrá expropiar de la propiedad o derechos de aprovechamiento de agua a privados, a particulares, para entregarle a las comunidades. O sea, expropiar y distribuir. Ese artículo 27 en Chile nunca ha sido aplicado. Nunca. Más allá, como les señalaba hace un rato, o sea, del año 97 hasta hoy en día, tenemos problemas de agua en la provincia de Petorca, más allá que hace ya 12 años que se entrega agua a través de camiones aljibe, más allá que hoy en día, por ejemplo, las comunidades, para poder enfrentar cuáles son los dos mecanismos que tienen las comunidades, o tenemos todos para poder enfrentarnos al coronavirus. Tenemos por un lado el distanciamiento social, o sea, estar encerrados, estar alejados unos de otros, pero por otra parte, el constante lavado de manos. Hoy en día las comunidades con 20 litros de agua al día no tienen, por persona, no tienen cómo lavarse las manos y mantener también las condiciones metabólicas relacionadas a sus hogares. Entonces nos encontramos con distintos elementos o con distintas herramientas, instrumentos, los cuales pueden ser elementos muy positivos, pero que si no lo llenamos de significado, realmente están hechos para poder vaciarnos a nosotros de significado. El mismo ejemplo se podría dar tal vez con los mercados de carbono. O sea, sí, bien interesante hoy en día que podamos hablar de que hay que bajar la emisión de carbono a nivel mundial, pero también hay un concepto que es como el patear la escalera. O sea, como hoy en día hay ciertos países los cuales designan las políticas de desarrollo que finalmente piensan también como un ordenamiento territorial, la geopolítica mundial de producción, y terminan definiendo cómo otras localidades vamos a generar o vamos a hacer nuestro desarrollo de nuestro territorio. O como, por ejemplo, hoy en día, con los mismos derechos humanos, el derecho humano al agua y saneamiento. Cuando nos reunimos con Leo Heller, el relator del derecho humano al agua, él dice que se ha metido a revisar los indicadores de Chile. Y dice que los indicadores de Chile en Naciones Unidas respecto a agua son súper buenos. Le extrañaba mucho lo que nosotros le decíamos. Nos creía, pero le extrañaba. Claro, porque hoy en día, cuando el gobierno de Chile va y presenta reportes frente a Naciones Unidas, suele señalar, por ejemplo, que en las zonas rurales de Chile existe 100% de cobertura de agua. O sea, existen las cañerías, pero las cañerías hoy en día se encuentran secas y por decreto del Ministerio de Salud, la cantidad de agua mínima que se entrega, mínima y máxima finalmente, que se entrega por persona a 1.250.000 personas en Chile, son 50 litros de agua por persona al día, lo cual se encuentra muy por debajo de los estándares de la Organización Mundial de la Salud, que indica que para que no haya afectaciones en la salud humana, deben ser por lo menos de 100 hacia arriba. Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy en día nos encontramos con hartas herramientas, y van a seguir apareciendo muchas más, pero me parece que si nosotros las llenamos de significado, y tenemos también las voluntades políticas para poder aplicarlas, nos sirven de mucho realmente y sirven seguramente para poder limitar nuestras formas de producción y reproducción de la vida. Con esto quiero cerrar esta parte nomás.
Hace poco tiempo andaba en la provincia de Petorca conversando con dirigentes de APR, y uno empezó a contar sus historias antes de la reforma agraria, y antes de que se generaran las aguas potables rurales, estas gestiones comunitarias de agua. Y dice que cuando llegaron las APR, su familia vio coartada su libertad, porque antes de eso no tenían cuotas de agua para la producción, pero tampoco no era que tuviese una producción ilimitada, sino que tenía una producción limitada a sus formas culturales de desarrollo con el territorio. Entonces empezamos a encontrar que seguramente cuando no consideramos que estas nuevas normativas, instrumentos, generan también quiebres en la forma de producir, ver y reproducir el territorio, genera más conflictos que muchas veces consensos o proyectos o horizontes comunes a largo plazo. Muchas gracias, Camilo. Ahora, si les parece, pasaremos a las preguntas que han hecho el público. Katia, ¿tenemos preguntas? Sí, ahí la cooperativa La Minga hizo una pregunta para Alberto. Dice, ¿qué aprendizaje nos puede aportar el proceso constituyente ecuatoriano, teniendo en cuenta que a pesar de haber logrado instalar un concepto tan revolucionario como los derechos de la naturaleza, el extractivismo sigue en desarrollo? Está en silencio, Alberto. Se puede aprender mucho de las experiencias constituyentes de América Latina. Hay muchos procesos interesantes, el ecuatoriano, el boliviano, el colombiano, pero copiar nada. La lección que sacaría yo, que me parece fundamental viendo ahora de manera retrospectiva lo que hicimos y lo que avanzamos y lo que no se cristaliza en muchos aspectos, es la necesidad de recuperar la participación ciudadana permanentemente, mientras se está elaborando la Constitución y luego cuando la Constitución se tiene que transformar en leyes, en reglamentos, en disposiciones, en políticas. Aquí Camilo nos habla, por ejemplo, de la realidad de algunos instrumentos que existen en Chile. Lo mismo sucede en otras partes. El artículo 27 de la Ley de Aguas en Chile, que permitiría la expropiación. Pero si no hay un actor político, social fuerte, que haga realidad lo que está establecido en la Constitución o en la ley, no sirve de mucho. Es importante que veamos a la Constitución como una caja de herramientas. Seguro que todos tenemos en nuestras casas una caja de herramientas, aunque sea una caja de zapatos con un martillo y un desarmador, no sé cómo ustedes le dirán, ¿ya? Esa es la Constitución, una caja de herramientas. Aquí están nuestros derechos y nuestros deberes. Aquí están los mecanismos para garantizar el cumplimiento de los derechos y el cumplimiento de nuestros deberes por igual. Aquí en las constituciones están las bases para construir otro tipo de sociedad. Y eso se hará posible si la gente, el ciudadano y la ciudadana, en todos los ámbitos, figurativamente hablando, lleva en su bolsillo una constitución. Yo siempre he dicho, hay que llevar en el bolsillo una constitución porque es la caja de herramientas para construir democráticamente una sociedad democrática. La clave está en la participación. Hay que asumirse como asambleísta constituyente sin necesidad de haber sido electo y habría que comenzar a trabajar temas concretos. Sería muy interesante que ustedes, por ejemplo, comiencen a elaborar ya una propuesta para el tema del agua, cosas concretas para el tema del agua, ¿ya? Porque así avanzamos nosotros. El tema del agua no es que llegamos unos cuantos asambleístas iluminados o iluminadas y redactamos el tema del agua, no. Había una lucha del movimiento indígena, de la CONAIE, la organización indígena más fuerte. Había una lucha del Foro de Recursos Hídricos, había una lucha de las juntas de agua potable, de las juntas de regante, de las comunidades. Y literalmente, con la mano de esos sectores, redactamos la Constitución en los temas del agua. Yo creo que ese es el gran reto que ustedes tienen entre manos. Luchar cada punto desde los actores que conocen y que son los que van a defender. Pero no se olviden, dejan las luchas. El día en que todas las luchas las sintamos como propias, creo que comenzaremos a cambiar el planeta. Muchas gracias.
No sé Acá, si Camilo, ¿sí? aquí Victoria Pino, perdón, no sé si Camilo quiere ¿Ya? igual responder más ¿Aportar también. algo? No sé si le gustaría. No, creo que voy en la misma línea con llenar de significado, pero también de voluntades estas herramientas que vamos a generar. Solo eso. Sigamos a la siguiente pregunta. Ya, bacán. Mira, Victoria Pino San Martín dice, quizás es volver muy atrás, pero si se pudiera, me gustaría que Alberto me aclare a qué se refiere con sustentabilidad débil. Mm, De acuerdo. mm, Sustentabilidad débil es la que se conoce, y voy a recoger criterios planteados por Eduardo Budinas y por el CLAES de Uruguay, ¿ya? Aquellas políticas, más que políticas, aquellas acciones ambientales que se pueden lograr en el marco del gerenciamiento empresarial, en el marco de disposiciones ambientales administrativas, o sea, cosas que no tienen que ver necesariamente con una cuestión política. Lo político, entonces esto es más, aquí podemos hablar de consumidores y consumidoras. En ese ámbito, ¿qué es lo que se puede lograr? El apelar a la moral, al apelar al compromiso, buscar mecanismos de mercado, impuestos verdes, pero nos quedamos simplemente en la superficie. Ya lo dijo Camilo, con eso no avanzamos mucho. Pero en un momento dado puede ser necesario transitar en ese ámbito, pero no quedarse solo ahí. Habrá que entrar a una sustentabilidad ya más fuerte, donde la cuestión ya no es de consumidor y consumidora, sino de ciudadano y ciudadana, y se toman decisiones políticas, no solo tecnológicas, no solo administrativas, y luego hay que avanzar hacia las decisiones ya de una sustentabilidad súper fuerte. Algunas cuestiones tienen que ser de tal naturaleza concebidas como es el uso del agua, que no puede estar en la lógica del mercado ni esperar simplemente respuestas tecnológicas. Por una condición básica de defender la vida, el agua tiene que estar fuera de los negocios. El agua es un derecho humano. Por eso les digo, protejan los glaciares, protejan los ríos, los humedales, los salares. No puede haber ahí explotación extractivista. Oye, en esa misma línea, permiso, mira, Con confianza. sí, respecto a sustentabilidad débil y a esto finalmente, cómo se pueden tomar estos mismos conceptos, vaciarlos de significado o llenarlos de significado para que sean parte de una producción o parte de una certificación ambiental a final de cuentas. Hace muy poco un geógrafo a este geógrafo yo lo conozco de vista, ¿no? Presentó un estudio para la UNESCO junto al CEASAC, creo que se llama, un centro de estudio de zonas áridas, en el cual dicen que los paltos son un aporte sustentable para el desarrollo del país, siendo que hoy en día nos encontramos con una evidencia en los territorios, los cuales nos dicen algo que es completamente lo contrario. Entonces empezamos a encontrar también nuevamente cómo esta sustentabilidad débil empieza a aportar más que muchas veces condiciones para poner límites a los conflictos socioambientales, conflictos territoriales, conflictos sociales, más que socioambientales, sociales en general. Tenemos que realmente saber que en este tejido que podemos generar con todas las luchas, están todas finalmente unidas. Terminan siendo conceptos los cuales les entregan más un plus valor que una limitante. Entonces, en ese sentido, y en esa misma línea, con un artículo que tiene Alberto, los derechos de la naturaleza no como puerta de entrada a otro mundo posible, señala ahí también de que muchas veces estos derechos humanos pueden ser ocupados como una herramienta de doble filo. O sea, puede sí limitar el despojo, pero también puede muchas veces hacer más proclive este despojo. Entonces hay que tener mucho ojo hoy día cómo vamos a ocupar estos conceptos y estas certificaciones, o estos tipos o este tipo para mí que son como tipos de vaciamiento. Para mí muchas veces, como históricamente uno podría empezar a ver cómo las políticas de desarrollo en América Latina fueron en un comienzo definidas como entre países coloniales y no coloniales, y en un momento pasaron a ser en 1950 adelante. Hay un artículo de Carlos Walter Porto González que habla también de todo esto mismo, donde señala cómo después se convirtió en una idea de países desarrollados y subdesarrollados, y que la distribución, la división del mundo seguía siendo la misma que en los tiempos de colonia, y cómo hoy en día seguramente podemos ver cómo el patear la escalera desde los países hoy en día que tienen un desarrollo sustentable y nos definen qué es el desarrollo sustentable, y vivimos a quienes estamos en el camino de lo sustentable, de ese camino de lo sustentable,
seguramente somos los mismos que en los tiempos de las colonias. Muchas gracias, Camilo. O sea, yo también quiero agregar algo aprovechando que se tomó el tema de la sustentabilidad débil. Encuentro que, o sea, me parece como súper increíble, valorable el trabajo que hace Budina constantemente al crear estos conceptos que vienen desde América Latina. El hecho de plantear todos estos conceptos que van desde la sostenibilidad, la sustentabilidad fuerte, el tema de las extracciones y sí, el tema de las extracciones también, que es uno que sacó ahora último, nos llenan de significado para seguir manteniendo las luchas, por ejemplo, al centrar ciertos conceptos y poder manejarnos desde ahí hacia el horizonte que buscamos, que a veces es súper complejo, por ejemplo, el tema del extractivismo. Hoy en día se ocupa ese término a nivel muy general y casi para todo es extractivismo, cuando en realidad debería cumplir ciertos lineamientos claros que nos aporten para la discusión y saber a qué estamos atacando y cómo tenemos que actuar. Sí, dale, Alberto. Si me permites un comentario en clave con lo que tú dices y con lo que señala Camilo. Hay que tener mucho cuidado con los conceptos, porque les pueden vampirizar a los conceptos, les vacían de contenido, como se hizo en los gobiernos progresistas de Ecuador y de Bolivia con el tema del buen vivir o vivir bien. Se le vació de contenido, ¿ya? Y se le transformó simplemente en una herramienta de dominación, en un mecanismo de propaganda, y fue simplemente una parte de la política de modernización del capitalismo que hacia allá caminaban esos gobiernos. Y entonces ese riesgo existe. Lo mismo pasa con la sustentabilidad. La sustentabilidad es un concepto que se utiliza con una ligereza increíble, ¿ya? Hay maquillaje sustentable, ¿ya? Disculpen el término, pero yo he escuchado preservativos sustentables, ¿ya? Después también hay minería sustentable. Claro. Todo puede ser sustentable, entonces a la sustentabilidad hay que llevarle a su verdadera dimensión. Y yo diría que se puede aprender mucho desde los orígenes de la sustentabilidad. Quien primero acuñó el término sustentabilidad fue un señor que venía de la minería y publicó un libro en 1713 que se llama Silvicultura Económica. El título en latín, el título en alemán es más complejo. Un sajón del sur de Alemania, un señor Hans Karl von Karlowitz, ¿ya? Y él tenía cosas geniales porque él planteaba la necesidad de proteger los bosques, no talar más de lo que no se había sembrado, pero decía que es preferible garantizar la biodiversidad, hay que garantizar los derechos básicos a la población. 1713 estaba en contra del negocio fácil especulativo y se oponía a que la sustentabilidad se consiga en un país trasladando los problemas ambientales a los otros países en pleno proceso de colonización, porque eso es lo que está sucediendo en el mundo. Nos venden la idea del mercado de carbono que mencionó Camilo, que es una forma de nosotros pagamos para que ustedes mantengan sus bosques y nosotros podamos seguir destruyendo y seguir sosteniendo nuestro nivel de vida destructor. No, eso no puede funcionar más. Cuando se habla de sustentabilidad se tiene que hablar también necesariamente de temas sociales, porque si solo nos vamos a preocupar de los derechos de la naturaleza, en clave con proteger a la naturaleza así guardadita, eso es hacer jardinería. Eso no tiene nada que ver con una transformación. Y ojo, los derechos de la naturaleza también pueden ser manipulados. En el caso del Ecuador, en el gobierno de Correa, se levantaron los derechos de la naturaleza para sacar a unos cuantos cientos de mineros informales que estaban contaminando los ríos de la costa en el norte, en la frontera con Colombia. ¿Para qué? Para, liberado de la minería informal, meter la minería formal, la gran minería. Es una estafa, esa es una estafa. Hay que tener mucho cuidado con el uso de estos conceptos. Por eso es importante participar, debatir, construir, exigir, hacer realidad los cambios. Camilo, ¿quiere decir algo o pasamos a la última pregunta? Solo ahí, claro, me parece bien interesante eso, como cada proceso o cada arco histórico que vamos pasando como a distintas escalas, tienen una forma de enajenación de los idearios tanto personales como colectivos y territoriales. O sea, lo que tú acabas de decir, por ejemplo, cómo existía una minería informal y después esta se convirtió en una minería formal por la expulsión de estos mineros.
no significa que el pasado haya sido mejor, al igual como en Chile, que, por ejemplo, los procesos post-reforma agraria o contra-reforma agraria significaron, pero no solamente la devolución de tierras a los grandes terratenientes conservadores, sino que también significa la introducción de capitales, de nuevos capitales neoliberales, también para entrar a romper la lógica electoral y de relaciones de poder que existía. Del gran fondo latifundista, o sea, estamos diciendo que antes existía todo un pueblo al cual le controlaban los votos, la vida, las formas de producción y reproducción de la vida, a un capital internacional al cual no necesita ese tipo de instalación. Y así es como aparece la agroindustria en la provincia de Petorca y aparece la agroindustria en todo el país. Más aún hoy en día, si nosotros nos ponemos a revisar la propiedad del agua en Chile, principalmente las empresas asociadas a la gran utilización de agua son empresas extranjeras, más aún ahora con la firma del TPP-11, que se está nuevamente tramitando en Chile, significaría que cualquier también proceso de recuperación del agua en Chile significaría al mismo tiempo también una denuncia internacional por parte de empresas contra el Estado de Chile. O sea, nos encontramos con un tremendo conflicto. O, por ejemplo, revisando un poquito, y con esto cierro, nuevamente con las voluntades y herramientas. Hoy en día, por ejemplo, se está terminando de hablar sobre la reforma al Código de Aguas. Dice, no, que va a dejar de ser un derecho permanente, un derecho permanente para siempre, sino que va a ser ahora una concesión por 30 años, pero solamente para los derechos de aprovechamiento de agua que todavía no se han entregado en Chile. Y esos derechos de agua son los que se encuentran en el sur del país y que hoy en día no existen conflictos en esa zona. Entonces tenemos hoy en día como estas herramientas camufladas realmente, que intentan ser muy progresistas, intentan ser grandes herramientas de cambio, pero realmente son cosméticas solamente. Perfecto. La verdad es que yo estoy disfrutando mucho el panel. O sea, me imagino que la Katy veo de por ahí su sonrisa. Sí, está muy interesante la discusión. Voy a hacer la última pregunta, desgraciadamente, que va relacionada de nuevo con la nueva Constitución. A pesar de que se supone que nuestro seminario habla sobre la reactivación económica, es inevitable pensar en una nueva Constitución y cómo podemos afrontarla. Ante eso, hay un tema que es muy, muy importante acá en Chile, que es la propiedad privada. Y eso se antepone ante todo, ante la vida, ante la naturaleza. La propiedad privada prevalece. Entonces, ¿qué observaciones se podrían entregar como para como limitar esto y asegurar como ciertos derechos fundamentales, como lo puede ser el agua? Bueno, esa es una cuestión, disculpa que empiece, esta es una cuestión que ameritaría una larga discusión y es fundamental. Las constituciones en América Latina, y vaya que hemos tenido muchas constituciones, el Ecuador tiene 21, ¿ya? Bolivia tiene 19, Perú creo que tiene 11, Colombia 12, Chile 3 y así por el estilo, ¿ya? Han estado marcadas siempre por esta visión liberal. La propiedad es uno de los elementos básicos de los derechos humanos. Para realizarnos, la propiedad privada tiene que estar garantizada. Y entonces tenemos una situación que resulta hasta aberrante cuando la propiedad privada está sobre otros derechos. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al agua, el derecho al bienestar, sobre otros derechos. Y eso es parte de un proceso de ampliación de derechos que es complicado y difícil. ¿Qué hicimos en el Ecuador? Establecimos en primer lugar que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y pusimos todos los derechos en un mismo nivel, ya no hay derechos prioritarios, pero hay derechos que tienen que garantizar, en primer lugar, la vida, la integridad del ser humano, el agua y todo lo que nos permite a nosotros ser seres humanos. Y esto es fundamental y básico. Y nosotros tenemos previstas distintas formas de propiedad, la propiedad estatal, la propiedad privada, la propiedad mixta, la propiedad de economía popular y solidaria, la propiedad privada y todas las propiedades, empezando por la propiedad privada, tienen que cumplir con su función social y ecológica. Y eso es lo que hay que hacer realidad. Hay que llevarle a la propiedad privada a un nivel adecuado. La vida está sobre cualquier relación de propiedad. Y eso es clave y fundamental. Y me van a disculpar, pero ya más no podría seguir respondiendo porque estoy en modo abuelo. Ven, saluda. Ven, saluda.
Estoy en modo abuelo, estamos los dos solos aquí, y entonces él ya reclama al abuelo. Ok, entonces yo la hago bien corta para que el nieto pueda disfrutar de su abuelo. Mira, yo creo que hay algo bien interesante. Y, bueno, hace un rato Alberto dijo que todos tenemos que andar con nuestra constitución en el bolsillo. A mí me regalaron esta, ahí que ya se me está deshaciendo de tanto que la he ido leyendo, pero yo creo que este último año todos nos hemos hecho más o menos fanáticos de entender más o menos cómo se estructura. Y hay una cosa que es bien interesante, mira, en el mismo artículo de la Constitución, el artículo 19, donde se habla de los deberes y derechos que tenemos todas y todos, los deberes y derechos constitucionales, donde se habla de la salud, donde se habla de la esclavitud, donde se habla de la discriminación, se habla de la educación, se habla de los derechos, también se pasa enseguida a hablar sobre la propiedad, de ahí mismo se pasa a hablar enseguida sobre la propiedad del agua. Una cosa que según tengo entendido es casi única en el mundo, que se hable como de la propiedad privada del agua, comúnmente se dejaba como para condiciones creo que fuesen posteriores. No sé en qué parte de un marco normativo esto irá, pero yo creo que hoy en día más que nunca es necesario también para que podamos entender de que los procesos sociales van generando necesidades distintas dependiendo de la época y el territorio donde se sitúen. Como dije hace un rato con un papel en la mano, no todos los territorios son una hoja en blanco, sino que tienen topografías y geografías distintas. Necesitamos que estas normativas o estas formas de propiedad tengan también una consideración social, o sea, cuál es la función social de esa propiedad. Y esa función social de propiedad que sea definida y nada significado por nosotras y nosotros, o sea, no vamos a dejar que los grandes capitales vengan a definir qué va a ser eso. Eso es lo que hoy en día permite, por ejemplo, en Brasil, a la MST, cuando hay grandes latifundios que no tienen la función social de la producción de la tierra, ellos se puedan tomar aquellas porciones de predio. Entonces me parece que hoy en día tenemos que buscar las limitantes sociales, y sociales entendiéndolas un poco como hemos hablado todo el rato, no social separado a lo ambiental o a lo cultural, sino como esta amalgama de sociedad, cultura, naturaleza, las cuales le pongan limitantes a las formas de poder ejercer o poder mantener esa propiedad. Miren, voy a poner un ejemplo. Tal vez me echan de la pega porque entré una pega nueva, pero no importa. En Chile, hoy en día con las patentes de no uso, el tema que dije hace un ratito, como no hay función social del agua, hoy en día tenemos gente la cual tiene agua y tiene tierra, ellos pueden producir. Tenemos gente que tiene tierra y no tiene agua. Aquellos no pueden producir nada, terminan perdiendo sus tierras y siendo nada asalariados posteriormente. Y por último, tenemos a la gente que tiene agua y no tiene tierra. ¿Qué hace la gente que tiene agua y no tiene tierra? ¿Dónde la ocupa? No tiene dónde ocuparla, no tiene. Esa gente especula con el agua y por eso se crean las patentes de no uso. Herramienta que tampoco no tiene gran voluntad porque solamente el 33% de los multados de derecho de aprovechamiento de agua en Chile pagan sus multas. ¿Quién no paga su multa en Chile? ¿Quién no paga su multa en Chile? El hermano del ministro de Agricultura, Pedro Walker Prieto. Tiene 28.000 litros por segundo. Piensen en una cañería que da 28.000 litros cada segundo. Eso significa una multa de 10 millones de pesos todos los años. Entonces nos encontramos aquí, como ellos especulan con los precios futuros del agua, no existe una función social para poder expropiar esa agua. Hoy en día se pueden hacer negocios a futuro con nuestros bienes comunes, pero no solamente con nuestros bienes comunes, sino que nuestros cuerpos, por eso nuestros cuerpos a los que les falta agua, nuestros territorios, nuestras comunidades, nuestra naturaleza, nuestra cultura. Entonces yo creo que por ahí hay también unas cuantas cosas las cuales debemos estar discutiendo hoy en día. Se acabó ya. Ya nos despedimos. Sí, ¿nos despedimos entonces? ¿Sí? Yo sí, tengo Ya. que despedir, les agradezco, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, de verdad ha sido un excelente panel, ha sido un excelente día, ha sido una excelente semana. A pesar de los inconvenientes que hemos podido llegar a tener, hemos contado con excelentes exposiciones. Nos ha dejado con muchas cosas que pensar, que discutir, y para seguir trabajando lo que va a ser la próxima constitución, lo que va a ser el trabajo de nuestro territorio, y nuestro trabajo tal vez como CEUS, también es importante. Entonces, yo les agradezco por haber sido parte de este panel, espero que nos guarden ahí como favoritos para tal vez alguna próxima oportunidad.
¿Sí? Discúlpame una cosita muy corta. Les acabo de enviar por correo electrónico a ti y a 2 de tus compañeros un listado de textos de una serie que publicamos en el Ecuador que se llama El Debate Constituyente. Tenemos 23 títulos que hemos ido recogiendo desde el año 2009 sobre temas relacionados directamente a la constituyente y a temas específicos, por ejemplo, el agua, el derecho humano al agua, el tema de los transgénicos, los mercados de carbono, el tema de los derechos de la naturaleza. Hay varios textos. Algunos están disponibles en versión electrónica, otros habría que copiar, pero la mayoría están disponibles en versión electrónica. Cuenten conmigo, para mí es un gusto, una satisfacción poder ser parte de este proceso que nos llena de entusiasmo a muchísimas personas en nuestra América. Buenas noches y hasta luego. Muchas gracias, Alberto. Buenas noches.